Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que se han tomado un pequeño momento de su vida laboral para poder acompañarnos. La verdad que para nosotros es un gusto que puedan estar con nosotros y para inaugurar este tercer ciclo, nadie mejor que Antero Alvarado, que nos va a hablar un poquitito de la situación de todo lo que está pasando en Venezuela y me imagino que también va a hablar un poquitito de lo que está pasando a nivel internacional con esta industria que por el momento está tan castigada como es la energética y en especial lo que es toda la parte de petróleo y gas. Antes de dar la palabra a Antero, le voy a hacer una pequeña presentación de él. Bueno, Antero es socio director de Gas Energy Latinoamérica en Venezuela. Él es la persona que coordina estudios, reportes en el área de petróleo y de gas. Tiene mucha experiencia en todo lo que es el tema de energía, sobre todo en Venezuela y Colombia. Él ha hecho seguimientos de contratos binacionales de gas entre Venezuela y Colombia, en donde él está asesorando a ambas partes. Es profesor del módulo de gas natural en el programa de hidrocarburos en la Escuela de Negocio de IESA, en Caracas, y además tiene una maestría de Economía de la Energía en el IFP, que es el Instituto Francés de Petróleo de París. Habla muy bien francés, donde además hizo pasantías para Reuters en Londres y en París en el área de energía y commodities. Así que la verdad que para mí es un gusto, Antero, darte entrada acá al tercer ciclo de Gera Talks y te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias a todos. Les explico un poco la dinámica. Va a ser una presentación, hay 10 láminas. Voy a hablar brevemente y después vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Lo ideal es que ustedes, yo pueda responder más respuestas, pase más tiempo en conversando con eso, que es la idea, un talks, una conversación, y por eso es que el formato es así, es un formato corto, no es una presentación esa, y vamos a tocar esta vez un poco unos temas diferentes. La vez pasada, en el primer Gera Talks, hablamos de algunos temas macros. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de downstream, obviamente dando una pequeña introducción del tema del upstream, ¿no? Si quieren, vemos la presentación, pasamos directamente. Las preguntas creo que las pueden ir anotando y Fernando Meiter, que está en Buenos Aires, pues nos las va a ir leyendo, ¿no? Bueno, el tema del COVID en Venezuela, creo que hay unos micrófonos abiertos y se escucha. Ok, gracias. Se aplicó una metodología que se llama el 7x7, que básicamente el gobierno declara que si una vez a la semana, una semana hay una flexibilización de las actividades económicas y otra semana pues prácticamente hay una radicalización donde hay pues unas restricciones de transporte, de trabajo, y eso es un poco para dar un poquito de oxígeno al sector económico que ya está muy golpeado, ¿no? Los casos, pues obviamente estamos todavía en una época bastante de mayor contagio, es lo que se esperaba. Esta curva quizás puede parecer un poco diferente a la región, y es que a nosotros en marzo nos encerraron. Prácticamente el gobierno aplicó una encerrona muy fuerte cuando todavía pues no había necesidad. Entonces apostó por aplanar la curva y que el pico de contagio no fuera una curva muy parecida a lo que ocurrió en Europa. Y bueno, al final esto ha hecho de que se haya alargado un poco el pico, que es septiembre. Y obviamente siempre va a haber una duda con las cifras que se ven, que son públicas, ¿no? No es un tema de que esas cifras no sean, sino que capaz son unas cifras que no están tomando en cuenta casos que ocurren fuera del sistema público, ¿no? Eso es lo único que quiero decir al respecto, no quiero meterme en comentarios más complejos, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí vemos un poco cómo han ocurrido los casos. Obviamente, donde hay mayores casos de contagio son en la zona fronteriza.
en la zona del estado Zulia, el estado Táchira, y lamentablemente por ahí vienen, hay una frontera muy dinámica con Colombia, y hay muchos casos de personas que vienen entrando a la frontera, que vienen de Venezuela, que dejaron el país hace unos años y se instalaron en algunos países andinos, y por la misma situación de la pandemia, pues han perdido sus trabajos y han decidido pues entrar caminando desde Colombia, y ahí es donde se registra pues mayor número de casos, ¿no? Y no ha sido una situación sencilla, porque pues no hay una estructura suficiente para atender esos casos, ¿no? Y obviamente después en la región capital, donde pues han habido pues muchos casos, lamentablemente todavía hasta hoy está muy centralizado el tema de los test de COVID, pero pareciera que ya el próximo mes o los próximos días se van a tener otros centros fuera de Caracas, y eso ha sido uno de los problemas. Ha sido muy burocrático el tema de los resultados, y eso no ha ayudado pues a controlar esta pandemia, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que vemos es una gráfica anual de lo que ha ocurrido con la producción de petróleo en Venezuela. Aquí no solamente hay un factor, hay varios factores, y estos son cifras anualizadas. Aquí no estamos dando cifras mes a mes, sino son el promedio anual de lo que se tiene. Esa cifra que ustedes ven del 2020, obviamente para el mes de agosto es mucho menor de ese número, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido aquí, para los que no están un poco familiarizados con la situación, es que ha habido una falta de inversión, se perdió mucho de la capacidad del personal, perdieron el empleo 20.000 empleados durante la huelga del 2002-2003, y pareciera que ahí PDVSA no pudo lograr mejorar, ¿no? Hoy es una empresa que está muy politizada, hay falta de visión estratégica del negocio, y obviamente en los últimos meses, diría yo, pues también hay un tema de que las sanciones están haciendo más difícil que PDVSA mantenga esos niveles de producción. Siguiente lámina. Bueno, aquí lo que vemos es los ingresos estimados de dinero que tiene PDVSA y los niveles de producción. Vemos entonces que prácticamente vemos una empresa que generaba unos 67 mil millones de dólares, hoy en día está en 5.6. Es por eso de que mucho de del efecto de las sanciones es reducir esa generación de dinero. Obviamente, esos 5.6 haciendo un cálculo muy grosso y no asumiendo todavía lo que es cashable y cashable, lo que le entra en caja, o lo que es para hacer los swaps tanto de diésel como repago de deuda. PDVSA en los últimos años se ha dedicado a pagar deuda a los proveedores debido a las restricciones del mercado financiero y debido a que requiere mantener niveles de producción, y es por eso es que ha buscado la manera de que vengan off-takers a recoger petróleo en Venezuela por pago de deuda o por cambio de diésel, en el caso de diésel y de gasolina, que ocurrió hasta febrero de este año. ¿Okay? ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, Rosneft Trading, algo que me llama la atención, no me llama la atención, pero creo que no se sabe, y hay que decirlo. En enero y febrero, toda la gasolina que consumía Venezuela era importada, y la traía una empresa que se llama Rosneft. Se recibió una sanción secundaria y dejó de traer gasolina. ¿Okay? Entonces el problema, ya vamos a ver más adelante, pero vamos a mantener esta lámina. El problema de la gasolina viene porque PDVSA no estuvo preparado para atender un mercado de gasolina con producción local, sino que prácticamente toda era importada, y eso llevó a que a la salida de Rosneft Trading, pues PDVSA tuviera que consumirse sus reservas de gasolina y prender unas viejas refinerías de las cuales no tenía previsto, y ahí sacar mayor gasolina, ¿no? Después vienen unas restricciones de que el crudo venezolano pues no puede ser vendido en Estados Unidos. Es una sanción directa a PDVSA, y durante todo este tiempo pues ocurrió de que hubo una caída de producción. Obviamente cayeron un poco, no poco, cayó bastante la producción, pero también es la imposibilidad de conseguir compradores, ¿no?
Entonces, eso llevó a que, obviamente, caigan pues, los ingresos de PDVSA, ¿no? Bueno, después también viene un tema de la pandemia, viene un tema de que hay una baja demanda de crudo a nivel mundial, y entonces prácticamente hace de que la situación sea pues muy compleja, ¿no? También hay una, no solamente en Estados Unidos, sino hay unas refinerías en Europa con las cuales se tiene también restricción de envío de crudo. Entonces prácticamente son unas medidas de presión fuertes que a la cual ha estado expuesta PDVSA y la industria petrolera en Venezuela, por lo menos durante el 2019 y 2020. Siguiente. Bueno, ya entrando un poco a los temas de downstream, quiero entrar por el tema del gas propano. El gas propano, hay una alta consumo de gas propano en la población. Estamos hablando que 90% de la población consume y cocina con gas propano, ¿no? A Fernando Meitre, que me presentó en Argentina, traigo a colación el caso argentino porque hay la red de gas doméstico y red de uso del gas en Argentina ha sido muy desarrollada y es un país muy gasificado, de los más gasificados del mundo. Pues Venezuela, a pesar de tener unas grandes reservas de gas, no hizo la tarea de gasificar el país. Somos muy dependientes de la bombona de gas. La bombona de gas propano es un producto que es obtenido de la producción de gas asociado en el oriente del país. Y hoy en día, pues, estamos como ven en la gráfica, del 2019, hay un déficit bastante grande y no hay importación, ¿no? Hasta ahora el propano no ha sido sujeto a sanciones y es posible de que en los próximos meses el propano salga a la discusión como un posible producto de cambio de crudo por propano, aunque todavía eso está en una etapa muy preliminar. Es posible que esto pueda ocurrir, así como hay un swap de diésel, quizás se proponga un swap de propano, porque en el propano realmente al 2020 la producción local solamente abarca el 25% de lo que demanda el país, o por lo menos lo que demandaba el país al 2019. La gente, al no tener propano, pues va a cocinar con gas, y es uno de los grandes dramas que hoy en día sufre mucho la gente en Venezuela, y es la falta de gas propano, ¿okay? La red de gas directo no es suficiente, solamente abarca 7% del país, con lo cual no se invirtió en llevar gas a los estados andinos. Hay estados y ciudades como Barquisimeto, en el occidente del país, que tiene una red de gas para consumo industrial. Nunca se desarrolló la red de gas para gas residencial. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de la gasolina, han habido también 5 factores, los voy a resumir rápidamente. Como les comenté, al caer Rosneft, cae toda la gasolina importada que se tiene en el momento. Esta lámina es una gráfica anualizada, y vemos cómo, no es que nos hemos hecho, para los que no nos conocen o no están en Venezuela ni conocen mucho la realidad, no es que Venezuela se ha convertido en un país más eficiente energéticamente. Uno ve esto en Europa y uno dice, bueno, es que aquí hay una política para usar la bicicleta, para usar transporte masivo, para reducir CO2. Bueno, aquí no hizo falta eso. Aquí lo que hizo falta fue los carros se fueron dañando de las personas, los autos, los coches, no se pudieron reparar. Hubo una migración masiva de venezolanos a lo largo de estos años. Hay menos gente en la ciudad. El tráfico en la ciudad es muchísimo menor a lo que era. Es increíble la ciudad cómo ha cambiado sin tanta gente, sin tantos autos andando. Y obviamente el gobierno tenía algo que ver, porque ellos reduciendo la oferta de gasolina, ¿no? Ya podríamos decir que en el año 2020 la oferta de gasolina que se tenía antes de la pandemia, hay una disrupción de ese suministro de gasolina, con lo cual hace de que PDVSA se vea obligada a prender sus refinerías hoy en día, ¿no? Después viene PDVSA deja de producir gasolina hasta diciembre del 2019 y vuelve a retomar la producción de gasolina en junio, julio de este año, ¿no? Y unos intentos de hubo un intento de un privado de traer gasolina, Maran Oil, que fue unos volúmenes muy poquitos durante el mes de mayo, y la gasolina iraní, que realmente fue una bocanada de oxígeno para PDVSA, logrando de que aumentara muchísimo el consumo de gasolina, la oferta de gasolina durante el mes de junio, ¿okay?
Para un chisme interesante aquí, Irán logró llegar con esa gasolina porque usó buques iraníes y hubo también, como se supo en la noticia, hubo una confiscación de 5 barcos de gasolina que venían a Venezuela de gasolina iraní, pero esos barcos no tenían bandera iraní, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Ahora, te la pregunta de si Irán va a volver a mandar gasolina, el chisme es que en Irán, nuestros contactos en Irán nos cuentan de que hay como un chisme que es medio cómico, de que PDVSA pagó con cambures y piñas la gasolina, y parece que eso fue como, es un chiste que se ríen de quienes hicieron ese negocio. Y también vemos de que para Irán es un alto costo volver a traer esa gasolina porque puede ponerse en un conflicto de escalas muy grandes, ¿no? Irán no está ahorita para meterse en problemas con nadie, eso es lo que nosotros sabemos. Irán también tiene problemas de sanciones. Ellos, a diferencia de nosotros, ellos logran sacar gasolina a través de otros países de una manera más camuflajeada. Y además, pues Irán está entrando en un proceso de hiperinflación. O sea, es increíble las similitudes que tiene Irán con Venezuela, ¿no? Obviamente Irán está en Medio Oriente, donde pues está más lejos del hemisferio occidental. Y obviamente después también está la cuarentena del COVID-19, que ha hecho de que pues, la gente esté más en su casa. En un principio la gente pensó de que el tema del COVID era un instrumento para mantener a la gente cerrada. Después la gente se dio cuenta de que la gente empezaba a morirse de COVID. Pero obviamente el tema de la cuarentena ha hecho de que la gente no sienta de que hay un déficit de gasolina de más del 75% hoy en día. ¿Ok? Siguiente lámina. El tema del diésel es un tema que se ha hablado mucho, justamente hoy en día, debido a que hay un anuncio formal de Elliot Abrams, que es el encargado de la especial para Venezuela, respecto al tema de sanciones, y ha dicho de que el diésel, hay un swap de diésel. Venezuela exporta unos niveles de crudo, aproximadamente como 300.000 barriles de crudo a través de un mecanismo de swap. Eso hace de que esas empresas recojan crudo y ellos paguen con diésel. Esto permite y hace de que PDVSA no toque ese dinero y no haya flujo ni transferencia de dinero, sino que sea un intercambio de productos. Pues esos swaps van a concluir en octubre y la demanda y el suministro de swap por parte de estas empresas que están haciendo eso se va a detener. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir eso. Lo que sí es cierto es que el diésel en Venezuela tiene un consumo en generación eléctrica, tiene un consumo en transporte y tiene un consumo en sector industrial. Ejemplo, las plantas eléctricas de la zona de Mérida, Estados Andinos y Táchira son plantas eléctricas que funcionan solamente con diésel. Y el sector, obviamente, transporte, todo lo que es transporte de carga pesada, 60% se va a transporte de carga pesada, 40% de pasajeros. Obviamente, hoy en día la demanda de pasajeros ha caído porque están cerrados todos los terminales de transporte, pero la carga sí se sigue moviendo, o sea, sigue existiendo, sobre todo tema de comida, ¿no? Y después para nadie es un secreto de que debido a lo débil del sistema eléctrico en Venezuela, pues muchas familias, muchos hospitales, muchas industrias, muchos edificios tienen plantas alternas, generadores eléctricos a diésel. Entonces, claro, ante una disrupción de ese diésel, pues obviamente pues vendría una disrupción del consumo que conocemos hasta ahora, ¿no? A pesar de que hay cortes eléctricos, hay escasez de gasolina. Hasta ahora el diésel no ha dado mayores problemas y el diésel está disponible. Pero de ocurrir esa disrupción, pues nosotros estamos viendo impactos a finales del primer trimestre, donde ya empezaría a sentirse pues la situación que hay hoy en día con la gasolina, se empezaría a sentir a finales del trimestre de 2021. ¿no? No voy a entrar en más detalles, es un tema complejo. Viviendo en Venezuela no es sencillo tener una visión objetiva. Yo ayer estuve 5 horas esperando llenar combustible y hay gente en otras regiones del país que dura 3 días y hay zonas del país donde duran una semana el carro estacionado en una fila
esperando que llegue gasolina. Entonces, esto no es una situación fácil, es una medida de negociación, de presión, pero vemos que en la gasolina, pues, el gobierno ha aguantado pues, muchísimo, y el miedo que hay es que pues, el diésel se convierta en un producto como la gasolina, y que es una situación que la gente se acostumbre a estar así, ¿no? Obviamente, el gobierno tendrá que decidir a quién le corta el suministro, si el sector transporte o hacia el sector eléctrico. Yo honestamente espero de que esto sea una medida de presión y que no llegue la sangre al río. Siguiente. Otra complicación sobre el tema de la disrupción de los swaps de diésel, que no se habla mucho, pero estoy en la obligación de hablar, es que las sanciones lo que buscan con la conclusión, con que terminen los swaps de diésel, es que PDVSA llegue a sus mínimos históricos de producción. ¿Okay? Ese es un poco el objetivo de la sanción. Ahora, ¿cuál es el problema cuando se aplica la presión sobre esto y se ahorca a PDVSA en producción? Bueno, hay un tema, es que hay un gas asociado a esa producción de crudo que sale sobre todo en la zona norte Monagas. ¿Okay? PDVSA puede cerrar pozos en Faja, en Occidente y en Oriente. Ahora, el problema de Oriente es la producción de gas asociado. Y quienes estamos en este negocio, sabemos que más de un 60%, 70% del gas metano que maneja PDVSA Gas en su red para suministro de todas las plantas eléctricas de Corpolec, desde Maracaibo hasta Cumaná, pasando por la zona central del país, son alimentadas con ese gas. Igualmente el sector industrial, el sector petroquímico, sector residencial, el gas que comentaba ahora, el 7% de la población que tiene gas directo, pues en caso de que PDVSA tenga que cerrar campos porque no hay espacio para almacenar más crudo, porque no se puede exportar, pues se tendría que llegar a esto. Esto es una alarma y esto es una amenaza seria y creíble a todo el mundo, ¿no? Entonces, pareciera, y yo espero que quienes estén tomando las decisiones al respecto, pues sepan de las consecuencias de estas cosas y no de que, oye, no sabíamos que esto iba a pasar, realmente nosotros no queríamos hacer esto, porque esto sí realmente sería una situación muchísimo más compleja, porque primero no tendrías ni siquiera diésel para generar en las plantas eléctricas y tampoco tendrías el gas que vienen usando, ¿no? Entonces, claro, son cosas que bueno, alerto y creo que parte de este relatado es dejar mi posición clara, comentando que ojalá esto no se llegue a esta situación, porque no solamente estamos en una situación humanitaria, Venezuela, sino que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, da un poco miedo cuando uno cuenta estas cosas, porque bueno, vas a poner a PDVSA a tomar decisiones en su peor momento. Ahí en PDVSA, lamentablemente, hay gente buena, pero estas son unas decisiones muy complejas que se pueden equivocar y pueden tener unas consecuencias bien complejas. Vamos creo que la última lámina. Bueno, como les dije, los casos de COVID en Venezuela siguen siendo bajos, es quizás porque no se han aplicado los suficientes test. Son una cifra que hay que verla con mucho cuidado. Lo que les comentaba, PDVSA ya estaba en una situación al inicio del COVID, en una situación humanitaria, una crisis política y humanitaria antes de entrar a la pandemia, ¿ok? Y eso es importante porque muchas de las cosas que les he estado comentando de sanciones son temas políticos. Yo no me meto en temas políticos, pero sí me meto en las consecuencias en el mercado energético. Después, PDVSA a lo largo de este año ha tratado de abrir el sector, buscar inversionistas, hacer cosas, aumentar precio de gasolina. El tema es que pues, la misma situación, tanto por global como de sanciones, no ha hecho de que esto sea una oferta creíble, ¿no? Nadie va a venir a invertir ahorita en las condiciones que está el país. Bueno, el tema de la gasolina, pues como les comenté, hubo 5 buques iraníes que llegaron a finales de mayo y eso logró de que hubiese como que un respiro para PDVSA. PDVSA está produciendo algo de gasolina en las refinerías locales,
y prácticamente lo que hemos visto por lo menos a finales de agosto es que lo que se está consumiendo hoy en día es lo que producen esas refinerías. Así que no hay ningún tipo de secreto aquí. Obviamente lo que produce esa refinería nada más da para abastecer un 22-25% de la demanda de gasolina, de lo que solíamos consumir antes de la pandemia. Bueno, el tema del diésel. El diésel que llega importado es un diésel diferente al que produce PDVSA. Es un diésel de bajo azufre, es un diésel de alta calidad, con estándares internacionales, y es un diésel que pues PDVSA está usando en el mercado local, ¿no? Sin embargo, PDVSA todavía puede producir algo de diésel de demanda local. Estamos hablando de que posiblemente pueda cubrir una parte del mercado, no es lo suficiente, pero haciendo un balance sin asumir inventarios, pudiéramos pensar de que ante una disrupción del diésel, pues el déficit de diésel, cuando ocurra, el déficit sería aproximadamente de unos 20.000 barriles de diésel. ¿Okay? Bueno, lamentablemente el panorama no es muy bonito, o sea, la crisis de los combustibles se va a agravar. Como les comenté, posiblemente hay una disrupción de diésel muy fuerte ya en las finales del primer trimestre de 2021, sino es que ya PDVSA está empezando, previendo esto, empieza a racionar el consumo de diésel y empecemos a ver ahora que ya se ha empezado a ver un poco largas líneas de camiones esperando cargar diésel, ¿no? Y bueno, nada, el tema que les comenté de los mínimos de producción de PDVSA, pues puede ser a veces un riesgo pues para la producción de gas asociado, que es un gas que suministra mercado interno y es una amenaza. O sea, no estoy diciendo que esto va a ocurrir, no estoy diciendo que esto debería ocurrir, no estoy diciendo que es lo que PDVSA va a elegir, pero es una amenaza creíble al suministro de gas, que por lo tanto es un tema que es un tema desde el punto de vista energético, un tema muy complejo. Yo voy a terminar aquí y voy a pedirle a Fernando que me ayude con las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santero, por tu presentación. La verdad que, a ver, si se me permite una opinión demasiado clara y demasiado cruda, para decirlo de alguna manera, de una situación que nos pega a todos, y creo que, a ver, me parece que es una consecuencia de muchos factores, pero bueno, vamos primero a las preguntas. ¿Te parece que nos han hecho las personas que están aquí presentes? La primera que salió y que también yo tengo muchas dudas es: ¿qué confiabilidad tienen los números de infectados, de muertos que vos tenés hoy en Venezuela? Sí, es un número, como les dije, que solamente cubre el sector público. El sector privado no está autorizado para hacer pruebas, sin embargo, se sabe que se hacen, pero una vez que el sector privado tiene una paciente, pues al final no saben cómo reportarlo, ¿no? Entonces, no son unos números del todo, quizás hay que sumar más sectores, y también en los fallecidos, si una persona pues fallece y no estaba reportada como contagiada, entonces capaz muere se reporta como por neumonía, pero no por COVID. Por lo tanto, los números que se dan son de los números que están oficialmente personas contagiadas, y es un número que requiere quizás cierta revisión. Bárbaro. Vamos a la segunda pregunta. Acá están haciendo un comentario con respecto a el estado de las refinerías que vos llamaste viejas refinerías. ¿Cuál es el estado de esas refinerías hoy? ¿Pueden soportar, suponete, por 6, 7 meses más el régimen de trabajo a las cuales hoy están sometidas? ¿O digamos que esto es un arreglo de momento para salir de la emergencia y después tiene que volver el palito, tienen que volver las refinerías, si se puede llegar a decir, tradicionales de Venezuela, que refinan petróleo para producir combustible? Mira, lo que le pasó a PDVSA es que en un momento tuvo que decidir si reparaba esas refinerías y se dio cuenta que la inversión era gigantesca
y de que consiguió un proveedor que le cambiaba crudo por petróleo. Tengo mucho crudo, tengo sanciones, vamos a traer el esquema de swap, y se acostumbró a traer productos importados, ¿no? Las refinerías fueron cayendo en desinversión, y en un momento dado se dio cuenta que tenía que volver a aprenderlas, ¿no? Entonces, son unas refinerías que están operando entre el 13 y el 16%, mes a mes, sobre todo durante el 2020. Son unas refinerías que producen muchísimo fuel oil, algo de diésel y algo de gasolina, ¿no? Cuando les digo 16%, estamos hablando de una refinería que son refinerías con una capacidad instalada muy grande. Estamos hablando de que pueden procesar 130.000 barriles de crudo, más o menos lo que hemos visto, y de ahí salen estos productos que les comenté. Obviamente esas refinerías cada vez que se tienen muchísimos problemas, son refinerías, los proveedores, ¿qué proveedor confiable puede dar servicio a PDVSA bajo estas circunstancias, ¿no? Es imposible, ¿no? PDVSA le es muy difícil operar, y pareciera de que no tienen como que ningún interés en ceder en sus posiciones y van a seguir con sus cosas. Y esas refinerías han tenido muchísimos accidentes. Entonces, por eso es que preocupa el tema del diésel, porque si bien hay una producción local, no es confiable. Y a ver, mi pregunta es la siguiente acá. Vos estás, a lo largo de toda tu presentación, la verdad que nos contaste un panorama bastante sombrío de cómo está la cosa hoy en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. De seguir esta situación tal cual vos como la estás describiendo, ¿cuánto tiempo falta para que haya un desabastecimiento total de gasolina? ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación? Porque siempre hay un corte en el momento cuando se corta todo, que vos lo estás, muy bien decís, y creo que es el espíritu de los Gelatox, no meternos en política, ¿no es cierto? Pero vos acá estás diciendo, estás en una situación muy complicada. ¿Cuánto tiempo se puede mantener esta situación a lo largo de la vida cotidiana de una persona que vive en Venezuela? Es buena pregunta. Te soy sincero, el mes de mayo y abril, la demanda de gasolina llegó a menos, el abastecimiento llegó a menos del 10%. Es decir, se pudo haber suministrado al mercado entre 9 y 11% de lo que se solía demandar el mercado. No pasó nada. La gente duró días esperando que llegara gasolina y ahorrando el carro, o sea, ahorrando el consumo, todas estas cosas, ¿no? En ese momento no había gasolina importada y en ese momento no había... Hoy en día PDVSA logró prender la refinería y está abasteciendo un 22-25%. Y y ahí pueden estar un buen tiempo, ¿ok? Si llegase un buque iraní, esto también, porque pareciera que él es el único que puede traer gasolina hoy en día, pudiera aliviar un poco este tema, ¿no? Pero como te dije, el tema de la gasolina iraní, hay los iraníes no están dispuestos hay conflictos mundiales y su economía que tampoco está en condiciones de ponerse a pelear con actores internacionales. Entonces pareciera de que, y te lo digo, o sea, uno empieza a ver gente que aprende a refinar petróleo en sus casas, o sea, refinerías caseras. La gente pues está volviendo en el campo a usar el caballo, o sea, estamos retrocediendo al siglo XIX. Y pareciera que el tema del combustible, si bien crea protestas en algunas zonas del país, pero parece que la protesta no está unida y no puede ser catalizador de algo mayor. Eso es lo que nosotros vemos por ahora. Y, Antero, ¿qué es lo que está pasando con Citgo en este momento? Citgo está en manos sigue estando en manos de Venezuela, tiene una orden de protección de activos emitida por la administración de Estados Unidos, de Donald Trump, y es una empresa que estuvo altamente endeudada, que se endeudó por PDVSA, y con la llegada de Juan Guaidó, pues se logró que se instalara una nueva junta directiva, y es un activo que tiene, pues sigue manteniendo PDVSA,
pero no es una, digamos, una empresa que puede suministrar petróleo, productos refinados a Venezuela. Obviamente una empresa petrolera de refinación, como todas en el sector energético, que están sufriendo pues los golpes de los precios bajos, la baja demanda. Y bueno, ahí está. No sé qué más decirte. Bueno, estamos a las 19:36 de Argentina, 18:36 hora venezolana, si no me equivoco. Nos quedan 4 minutos. Mi última pregunta, y después te dejo para que cierres a Hugo Santero, es, los aeropuertos hoy en Venezuela, precisamente más en Caracas, ¿están abiertos o están cerrados? ¿Cómo es el tema de comunicación de Venezuela con el resto del mundo y con el resto de la región? Ya antes de la pandemia ya había muy pocos vuelos, o sea, ya venía muy reducido el sector aeronáutico. El aeropuerto se mantiene cerrado para y vuelos internacionales. Sin embargo, han habido vuelos de repatriación, vuelos humanitarios. Prácticamente hemos visto casi que un vuelo cada 15 días hacia Europa, humanitario, obviamente, donde pues hay ciudadanos europeos que quieren regresar y ciudadanos venezolanos que están, pues, que llamamos varados y pues quieren regresar, ¿no? Hay algo de movimiento por ahí, pero bueno, la lista para anotarse en uno de esos vuelos es larguísima. Tienes que ser ciudadano europeo. Y bueno, hay como un anuncio quizás para el próximo mes de iniciar los vuelos domésticos en Venezuela. Pero bueno, al final nadie sabe todavía cómo van a ser esos procedimientos. Sí haría mucha falta el transporte aéreo debido pues, a la crisis de gasolina y la crisis que se avecina con el diésel, pues tener un mecanismo también alterno para transporte de carga y de pasajeros. Bueno, a ver, habíamos prometido 40 minutos de presentación con preguntas, estamos en los 38. Yo primero quiero agradecer a toda la gente que estuvo presente, quiero agradecer a Gas Energy por darnos la posibilidad de poder contar un poquitito lo que está pasando en nuestros países, y Antero, te dejo a vos la despedida, porque realmente has hecho una excelente presentación y creo que te mereces la despedida, y bueno, nos vemos en los próximos Gelatox. Adelante, sí. Antero. No, muchas gracias. Obviamente, esto es una presentación muy resumida de lo que nosotros hacemos. Nosotros monitoreamos todas estas variables que ustedes vieron a detalle, y no duden en contactarnos quien quieren conocer más de este detalle. Es bueno saber estas cosas, prepararse los escenarios los que se puedan venir, y invitarlos a los próximos Gelatox. Este tercer ciclo hemos incluido 2 países como Guyana y Trinidad y Tobago, y vamos a tener pues entonces los próximos Gelatox los días lunes, miércoles y viernes. Creo que el próximo Gelatox viene siendo de Guyana. Y Fernando, creo que te toca a ti el viernes Argentina, si no me equivoco. El viernes los espero, vamos a hablar un poquitito de Argentina, si a ustedes les parece bien. Muchísimas gracias a todos, y bueno, el formato de Gelatox es 40 minutos y espero haber cumplido con eso y haber respondido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Excelente. Gracias, pues. Gracias, Antero. Saludos. Muchas gracias, Antero. Gracias, saludos.